Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a hablar de realidades de lo que Cristo trató de advertir a este pueblo de su condición, ¿verdad? La reflexión que vamos a tratar de entender hoy es del año 1901. La sierva ya se encontraba en Australia y participó en la conferencia general trayendo un mensaje por parte de Cristo. Y el título de esta reflexión es Tal cual en origen, ¿verdad? Quiero hacer una aclaración aquí porque algunos de vosotros constantemente me estáis preguntando del origen de la reflexión. Dos aspectos. En la descripción del vídeo siempre encontraréis el enlace, es el que más abajo está, texto de la reflexión dice exactamente, y luego está el enlace para poder ir en origen. Siempre lo he hecho, siempre lo haré, ¿verdad? Mientras este ministerio existe. Entonces ahí lo encontraréis. Segundo aspecto. Estos temas son del inglés, mis queridos hermanos. Algunos de vosotros me quedo sorprendido porque llevamos ya 3 años y aún no captáis la cantidad de trabajo que este ministerio está haciendo. Porque la gran mayoría de los materiales son traducciones hechas por mí mismo del inglés al español. ¿Por qué del inglés? Primero, porque muchos materiales no están en español, buena parte. Y segundo, porque hay retoques. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, ¿verdad? También hay un texto que he traído de otra parte, de otro libro, y que en inglés dice una cosa, y en vuestro libro, al cual os invito que trataréis, ya os avisaré cuando toca este texto, vais a ver que no existe. En español no existe. Lo han manoseado, lo han tocado para que el pueblo no entienda cuál es su realidad, en qué condición vive, ¿verdad? Así que tenéis que entender que en este ministerio no simplemente venimos aquí y leemos cosas, sino que tratamos de revelar cosas, pero aparte de esto, hay un trabajo previo, mis amados. Hay un trabajo previo. No tenéis ni idea. Y os lo digo honestamente, no se trata de falsa humildad ni nada por estilo. Ayer mantuve una conversación de casi 1 hora con un otro mensajero de Dios, tratando temas muy profundos, que requiere a veces meses de trabajo y de estudio, ¿verdad? Y espero que podáis entender, porque hoy vamos a hablar de nuevo de este asunto, ¿verdad? Pero no hablo yo, sino que habla Cristo, ¿verdad? Lo único que necesitamos es entender, ¿verdad? Y hacernos también la pregunta, ¿por qué hasta ahora no entendimos? ¿Verdad? Y el texto está titulado Preferiría no hablar hoy, dice la sierva. Bien, vamos a entrar dentro del texto y veamos qué es lo que quiere decir. Porque en realidad el que dice esto es Cristo mismo. Preferiría no hablar, pero se ve obligado. ¿Por qué? Vamos a verlo. ¿Por qué? Fijaos, dice, charla de la señora, la hermana White, en la biblioteca del colegio de la conferencia general, ¿verdad? Del 1 de abril de 1901. Es decir, casi 3 años después de 1888. Y dice lo siguiente. Preferiría no hablar hoy. Aunque no porque no tenga nada que decir. Tengo algo que decir. El estado de cosas que ha existido en la conferencia general, ¿verdad? No es claramente comprendido por algunos que ocupan posiciones en la conferencia o por otros que tienen responsabilidades
en otras líneas del trabajo. Dice, el trabajo ha ido aumentando, ha ido creciendo. La luz que he recibido del Señor se ha expresado una y otra vez, no a tantos como hay aquí hoy, sino a diferentes individuos. Se han establecido los planes sobre los que Dios desea que trabajemos. Dios desea que trabajemos. Vamos a ver si estos planes son lo que realmente estaban haciendo y estamos haciendo hoy, ¿verdad? Dije, nunca la mente de un hombre o la mente de unos pocos hombres debe considerarse suficiente en sabiduría y poder para controlar la obra y decir qué planes deben seguirse. Y lo que está tratando de decir es que se ha concentrado todo el poder hacia la conferencia general y que 2 o 3 se han establecido en el poder y que desde ahí mandan. Pero vamos a ver cómo mandan, qué mandan, con qué poder, con qué espíritu, ¿verdad? Dice, la carga del trabajo en este amplio campo no debe descansar sobre 2 o 3 hombres. Dice, no estamos alcanzando el alto nivel que con la gran e importante verdad que estamos manejando, Dios espera que alcancemos. ¿Y qué es lo que trata de decir aquí? Recuerden que el mensaje de 1888 fue, Dios, Cristo, es nuestra justicia. Entonces, ¿de qué alto estándar está hablando? Es decir, ella entendió claramente quién era la iglesia. Por eso dice que el trabajo no puede descansar sobre 2 o 3 y que además permanecen en el poder una y otra vez, ¿verdad? Sino que si Cristo está en nosotros, Él es la iglesia, Él es el maestro, Él ha de ser la guía y no los hombres. Esto es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Y dice, con la gran e importante verdad que estamos manejando, que ya tenemos, dice, Dios espera que alcancemos, ¿verdad? Dice, una y otra vez, vaya, me he olvidado el agua. En fin, vamos a ver qué tal nos sale sin agua. Una y otra vez los hombres han dicho, atentos, la voz de la conferencia es la voz de Dios, por lo tanto, todo debe ser remitido a la conferencia. La conferencia debe permitir o restringir en las diversas líneas de trabajo. Dice, tal como se me ha presentado el asunto, hay un estrecho compás y dentro de este estrecho compás, todas cuyas entradas están cerradas con llave, están los que quisieran ejercer el poder real. Dice, pero el trabajo que se lleva a cabo en todo el campo exige un curso de acción completamente diferente. Dice, exige un curso de acción completamente diferente. Lo que trata de decir que lo que hay ya no sirve, ¿verdad? Según el nuevo estándar que tenemos, Cristo nuestra justicia, la forma, la estructura que tiene la iglesia no sirve. Y recuerden, estamos hablando de 1901, la iglesia se formó en 1963-65, oficial, la institución. Pues dice que esta forma ya no sirve, ¿verdad? Dice, es necesario poner unos cimientos diferentes de los que se han puesto en el pasado. No lo sé si entendemos con total profundidad lo que está diciendo. Recuerda una vez más, 1901. Dice, hemos oído hablar mucho de que todo se mueve en las líneas regulares. ¿Qué es lo que quiere decir con las líneas regulares? Que todo se mueve a través de lo establecido, de la institución, de los maestros, pastores, de los diligentes.
¿verdad? Dice, veamos, atentos, dice, cuando veamos que las líneas regulares están purificadas y refinadas, que llevan el molde del Dios del cielo, es decir, tienen a Cristo, entonces será el momento de respaldar estas líneas. Cuidado, mis amados, porque lo que trata de decir es algo tan fuerte que muchos de vosotros os vais a tambalear. No os lo vais a creer lo que está diciendo. Pero primero, ¿qué dijo? Primero dijo que los cimientos, la institución que ellos han creado, ya no sirve. Que según el mensaje Cristo nuestra justicia, la iglesia tiene que estar fundamentada sobre cimientos nuevos. ¿Cuáles son estos cimientos nuevos? De esto tratará de hablarnos, ¿verdad? Cristo nuestra justicia. Él es la iglesia, Él es el maestro, Él es el pastor, la guía del pueblo, ¿verdad? Y os recuerdo desde ahora, recuerden cómo termina la profecía. Con un remanente. Tiene institución. Este remanente tiene maestros. Hagan la comparación porque estamos hablando de 1901 y ¿qué es lo que quería hacer Cristo? Formar el remanente. Eso es lo que quería hacer, formar el remanente. Aún después de 1888, todavía sí. Todavía se preservaba la esperanza de que todavía pueden dar un paso atrás y recapacitar. Porque por eso la hermana White viene desde Australia, la Conferencia General en Estados Unidos, para hablar. ¿A quién? ¿A quién se dirige? A ellos. A ellos. Con la esperanza de que van a recapacitar. Desgraciadamente conocemos la historia. Esto no fue así. Ni mucho menos. Hoy lo vamos a ver, ¿verdad? Dice, pero cuando vemos que mensaje tras mensaje, dado por Dios, ha sido recibido y aceptado, dicen, y sin embargo no se ha hecho ningún cambio, sabemos que debe traerse nuevo poder a las líneas regulares. ¿Qué es lo que trata de decir? Dije, cuando vemos que mensaje tras mensaje, dado por Dios, ha sido recibido y aceptado, dicen ellos, ¿verdad? Y sin embargo no se ha hecho ningún cambio, sabemos que debe traerse nuevo poder. ¿Cómo que nuevo poder? Claro, ¿cuál es este poder con el cual trabajan y que a pesar de los mensajes enviados por Cristo, no se hace ningún cambio? Todo sigue igual, sabemos que sigue peor, porque va a peor, ¿verdad? ¿Cuál es este poder que tienen? ¿Con qué espíritu trabajan? ¿Entendés lo que trata de decirles? Hay que traer nuevo poder. ¿A quién? A Cristo. Esto es lo que trata de explicar, que están trabajando sin Cristo. Dice, la administración de las líneas regulares debe ser cambiada, dice, completamente organizada de nuevo, dice. Dice, debe haber un comité, no compuesto de media docena de hombres, sino de representantes de todas las líneas de nuestro trabajo. Cuando dice todas las líneas, hay que entender cómo funcionaban estas líneas. Es decir, cada maestro, digo maestro porque pastor es una perversión, ¿verdad? Cada maestro de iglesia era escogido por la iglesia porque era un anciano de iglesia, ¿verdad? Pues este anciano de iglesia iba en representación a la conferencia general. Por lo tanto, dice, debe haber un comité no compuesto de media docena de hombres, sino de representantes de todas las líneas, de todas las iglesias de nuestro trabajo. Eso es lo que trata de decirnos. Dice, de nuestras casas editoriales, de nuestras instituciones educativas y de nuestros sanatorios, que tienen vida en ellos. Que tienen vida en ellos. ¿Cómo tiene vida en ellos? Que debe de tener a Cristo en ellos, ¿verdad?
que están trabajando constantemente, ampliándose constantemente. Entonces, ¿qué es lo que trata de decir aquí? Que en realidad la conferencia general tiene que ser basada no en 2, 3, media docena de hombres, sino que el liderazgo tiene que estar puesto sobre la asamblea en su conjunto. Es decir, las decisiones tienen que tomarse de la asamblea en su conjunto, de la voluntad de todas las iglesias, ¿verdad? Y no que sean 12 o media docena de hombres, 6, ¿verdad? Los que toman las decisiones por toda la feligresía a nivel mundial. ¿Y por qué? Pues si Cristo es nuestra justicia, el guía, el maestro, el pastor, para que hablemos en términos actuales, ¿verdad? Entonces es la voluntad de Cristo representada a través de todas las iglesias en la conferencia general, y que las decisiones tienen que estar entre todos alcanzando mayorías. No como en la última conferencia general, que se tomaron decisiones y que no las respeta nadie en absoluto. No, la última no, la antepenúltima. Y que nadie las respeta en absoluto, ¿verdad? Por lo tanto, ¿entendéis cuál es la estructura de la cual habla Cristo? Y está bajo el patrón, es decir, ¿quién es la iglesia? La familia. ¿Y qué es el lugar de reunión? La representación de todas las familias, ¿verdad? Y de este lugar de reunión, que es la iglesia como la llamamos nosotros, ¿verdad? Nosotros enviamos a la conferencia general un representante. Eso es lo que trata de decirnos. ¿Cómo funcionamos hoy? Hoy hacemos una simulación de esta realidad. Pero que la auténtica realidad es que en la conferencia general hay un puñado de personas que toman decisiones en nombre de toda la iglesia. Y da igual lo que vote la iglesia. Ya lo vimos. Desde hace ya años vemos que la iglesia vota cosas, pero que luego no se respetan. Entonces, ¿qué pintan los que están ahí arriba? Que deberían de ser guardianes de que las decisiones de la mayoría se respeten, se implementen en la realidad. ¿Cuál es la realidad? Totalmente diferente. Otra. ¿Por qué? Enseguida lo veremos. Dice, me han mostrado los campos que deberían haberse abierto en América. Dice, pero ¿dónde en California o Michigan, los dos grandes centros de la obra, se está haciendo un trabajo agresivo? ¿Dónde se ve la lucha en nuevos campos? Dice, Dios desea que su obra sea un poder creciente, que se ensanche, que sea grande, pero la dirección de la obra se está volviendo confusa en sí misma. Pero la dirección de la obra se está volviendo confusa en sí misma. No es que alguien desee equivocarse o hacer el mal. Es decir, yo no creo que intencionadamente queréis hacer el mal. Pero lo que no entienden es con qué espíritu están obrando. Esto es lo que no entienden. Después de haber rechazado a Cristo, ¿quién ha tomado su lugar? Y eso es lo que no entienden, ¿verdad? Dice, sino que los principios están equivocados. Yo no creo que vosotros lo hacéis de mala manera. Y esto ocurre hoy. Por eso el pueblo hoy sigue a sus maestros, porque dice, no, pero si mi pastor es bueno. Y yo doy fe de ello. Mi pastor de mi iglesia es buena persona. Pero la cuestión es, ¿tienen a Cristo? ¿Están guiados por los principios de Cristo o están guiados por principios equivocados? Es una buena pregunta y enseguida contestaremos con lo escrito está. No lo que me parece a mí o ideas o palabras o argumentos de hombre. No, nosotros utilizamos lo que está escrito, lo que Cristo mismo nos ha revelado. Y necesitamos entender estas realidades porque por eso ella dice, yo no creo que sois malvados. No creo que lo estéis haciendo con mala intención. Pero lo que no entendéis es
¿Quién es el espíritu que os guía? Y que vuestros principios están equivocados. Por eso Cristo manda mensaje tras mensaje y no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque creen que está bien. ¿Y por qué creen que está bien? ¿Quién nos maneja? ¿Comprendéis? Dice, estos principios son tan ajenos a los principios de Dios que Dios no puede bendecir a los que trabajan sobre ellos. No lo sé si captamos la profundidad y lo que les está diciendo. Estáis obrando con Satanás. ¿Eso es lo que está diciendo? Estáis obrando con sus principios y no con los de Cristo. Dice, lo que hay que hacer es traer otras mentes. ¿Y por qué otras mentes? Dice, porque la mente de ellos está contaminada, están corrompidos. No sirve. Se han metido en oscuridad. Y la pregunta es, ¿y quién nos sacará de allí? No lo sé si hemos hablado en muchas ocasiones en este ministerio, según lo escrito está. El mismo Cristo nos dice, una decisión equivocada nos mete en un camino que es un camino de oscuridad. Y dice, ¿y quién nos sacará de allí? Si yo mando mensaje tras mensaje y vosotros ni caso, porque vosotros, con vuestra mente en oscuridad, contaminada, creéis que estáis haciendo bien, creéis que estáis haciendo lo correcto, que estáis caminando conmigo. Y yo os digo que no. Apocalipsis 3. Dios habla. ¿Y qué dice el pueblo? Soy rico, lo tengo todo. ¿Qué más me falta? Diría el joven rico, ¿verdad? Y cuando Cristo le dice lo que le falta, pues se marcha, ¿verdad? Triste. Esto es lo que nosotros individualmente y la iglesia como institución, ¿verdad? Me conformo a la realidad que existe, ¿verdad? Debe de tomar en cuenta y no se da cuenta. Y enseguida lo veremos, ¿verdad? Dice, lo que hay que hacer es traer otras mentes. Los que han estado trabajando en los mismos canales durante años se han desanimado y confundido. Dice, no podemos confiar a personas como estas las tremendas responsabilidades que hay que manejar ahora. ¿Y por qué dice que hay que manejar ahora? Porque ya lo había dicho, estáis caminando hacia Egipto. El Espíritu de Cristo se ha retirado. Estáis caminando solos. ¿Solos? ¿De qué le estaba hablando? ¿Con qué espíritu y con qué principios estaban trabajando? No estaban solos. La visión de los dos tronos dice claramente, ellos pedían, Padre, danos tu espíritu. ¿Qué recibían? Un falso espíritu. Un falso espíritu. Y creían que trabajan con Cristo. Pero esto era falso. Dice, constantemente se han dado instrucciones acerca de los principios sagrados, elevadores y ennoblecedores que debe regir en nuestras instituciones. Los intereses de la Conferencia General y todo lo que contiene el manejo de la obra requieren mentes que sean controladas por el Espíritu Santo, por Cristo. ¿Y cuál era la realidad? Que estaban mentes controladas por un falso espíritu. ¿Trata Cristo de despertar este pueblo? ¿Trata Cristo de explicarles cuál es su verdadera condición? ¿Qué es lo que hacen? Pues enviaron a la sierva a Australia. De Australia volvió a recordarles en qué camino andan. ¿Qué pasó? Pues la historia nos revela, mis amados, que no le hicieron caso a Cristo, que no hicieron más que ir de mal en peor. Ahora, quiero recordaros algo, porque el remanente final es un pueblo pequeño, y mucha gente no acaba de creerse de por qué es un grupo pequeño. Ellos creen que están en el lugar correcto, pero no saben que están en el tren rápido que va a la muerte. Hoy volveremos a hablar de esto, porque esta experiencia con la institución pasa con nosotros a nivel individual.
sin siquiera tener idea que en realidad estamos andando en apostasía y que no caminamos con Cristo. Esta es la profunda desgracia, y Cristo trata de decirnos: habéis escogido un camino y vosotros creéis que estáis caminando conmigo, pero yo os digo que no, que estáis caminando con un extraño y ni siquiera os enteráis. Dice: a menos que los que están a cargo de la obra den pruebas de que son controlados por el Espíritu Santo, a menos que den pruebas de que reciben poder de Dios para impartir a las responsabilidades con las que están relacionados, debe hacerse un cambio sin demora. ¿Por qué? Porque lo que estáis haciendo es profundizar y más y más y más en apostasía, en oscuridad. Y vuelvo a preguntar: ¿y quién te sacará de allí? Año 1901. Espero que podamos entender, mis amados, cómo de serio es este asunto. Cómo de serio es el mensaje de Apocalipsis 3. Y cómo de ignorante es el pueblo, que no entiende. Ni entonces, ni hoy, desgraciadamente. Dice: Dios no quiera, hermanos, que esta conferencia se cierre como nuestras conferencias se han cerrado en el pasado, con la misma dirección, el mismo tono, el mismo orden, es decir, la misma gente que tiene la mente corrompida, que está guiada por un falso espíritu. Dice: el Señor quiere que los que conocen la verdad entren en razón. Quiere que se despierten. Es hora de que nos levantemos y brillemos, porque nuestra luz ha llegado y la gloria del Señor ha resucitado sobre nosotros. Si no vamos a hacer esto, podríamos cerrar nuestra conferencia tanto hoy como más tarde. Es decir, no sirve de nada. Cualquier cosa que vosotros hagáis no es con Cristo, y si no es con Cristo no sirve de nada. Cierren, bajen las persianas y iros a casa, que se acabó. Se acabó, eso es lo que trata de decir. Podríamos cerrar nuestra conferencia tanto hoy como más tarde. Hasta que no hay un pueblo con mente nueva, con un espíritu nuevo, cualquier cosa que hagáis, no haréis más que profundizar en apostasía. Dice: por la luz que Dios me ha dado, todo lo relacionado con esta conferencia debe considerarse de lo más sagrado. Y dice: ¿por qué? Porque en este momento el trabajo debe ser colocado sobre una base apropiada. Mis amados, no lo sé si entendemos la profundidad de este mensaje, porque mucha gente defiende a la iglesia y a los pastores. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Que tenemos que cambiar todo el fundamento de cómo funcionamos. Tenemos que cambiar el fundamento. ¿Por qué? Pues porque esto era el resultado del mensaje Cristo nuestra justicia. Cristo en nosotros, en mí, la esperanza de gloria. La esperanza de la boda del Cordero, de estar unidos a Dios. Esta es la esperanza de la gloria que Adán perdió en Edén. Y este tenía que ser el fundamento. Y esto es lo que trata de explicar una y otra vez. Pero no entendimos. Ni entonces, mucho menos hoy. Hoy están dispuestos a matarte en la propia iglesia por decir que estás hablando contra de la iglesia, pero es que no saben dónde están caminando, no saben que están en el tren rápido. Ellos creen que caminan hacia Canaán, pero no saben que están en el tren rápido que va directamente a la muerte. Esto es lo que no saben. Dice: se han seguido principios equivocados. Durante los últimos 15 años se han tomado decisiones equivocadas. ¿Los últimos cuántos? Estamos en 1901, ¿verdad? Los últimos 15. Es decir,
mucho antes de 1888. Porque por eso no entendieron el mensaje cuando llegó. Dice, Él quiere en su obra hombres de fe y capacidad. Hombres que se den cuenta de que hay una escalera para que suban ronda tras ronda, y que los que suban esta escalera bajarán finalmente de ella al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es muy raro que me he dejado yo el agua y me he quedado con la boca seca. Dice, avancemos hacia el cielo. Dice, que se corte ahora todo hilo de egoísmo que se haya tejido en la obra. ¿Qué significa hilo de egoísmo? Ansias de poder, de creer que si no son ellos, nadie puede dirigir este pueblo. Y de eso está hablando, que se corte ahora todo hilo de egoísmo que se haya tejido en la obra. Han dejado de confiar en Cristo y caminan ellos por ellos mismos. Creen que sin ellos la obra no funciona. Dice, la obra debería estar un 100% más alta de lo que está hoy. Las agencias satánicas están trabajando con todo su poder para debilitarnos y destruirnos. Y yo preguntaría, ¿lo habrá conseguido? ¿Entiende el pueblo Laodicea de hoy las consecuencias de no escuchar a Cristo? De que mensaje tras mensaje no se ha hecho ningún cambio, y que el hombre cree que si no está él al poder, si no está él liderando, esta iglesia desaparece. Pues ha desaparecido. No desde las perspectivas de la sociedad o de este mundo, desde la perspectiva del reino de Dios. Esta iglesia ya no está. Y enseguida la veremos. No es porque habla Gabriel, porque Gabriel no habla. Habla lo escrito está. La pregunta es, ¿alguien tiene a Cristo discernimiento para entender? Las agencias satánicas están trabajando con todo su poder para debilitarnos y destruirnos. Y a menos que haya un despertar entre el pueblo de Dios, el enemigo obtendrá la victoria. Y ahora diría, bien, parémonos un segundo. ¿Ha tenido lugar en medio de este pueblo un despertar? Y si la respuesta es sí, ¿cuándo? Si no ha tenido lugar un despertar, entonces tenemos que entender lo que nos está diciendo Cristo. A menos que haya un despertar entre el pueblo de Dios, el enemigo obtendrá la victoria. ¿Ha tenido lugar el despertar? Esa es la pregunta. Dice, Dios nos llama a despertar, a tomar posesión de su obra y a trabajar por el tiempo y por la eternidad, dice. Muchos están pisando una y otra vez el mismo terreno, dice. Nuestras grandes iglesias, atentos, porque necesitamos entender cómo funcionaba aquello, porque hoy los pastores dicen que desde siempre estas iglesias tenían pastores. Entiendan lo que dice. Nuestras grandes iglesias deberían estar produciendo hombres educados. ¿Hombres educados dónde? En la iglesia, no en otra parte. Nuestras iglesias deberían estar produciendo hombres educados, entrenados y disciplinados, preparados para entrar en la viña del Señor. Pero, ¿qué están haciendo? ¿Entendéis la profundidad?
¿quiénes eran los dirigentes de la iglesia? Ancianos escogidos en el marco de la iglesia. Y estamos en el año 1901. Ahora, había escuelas de preparación. ¿Pero qué preparaban estas escuelas, amados? Les preparaban a los ancianos en el tema del liderazgo, de saber liderar en la iglesia, ¿verdad? Esto es lo que hacían. Ellos no tenían títulos. Recuerden, para que haya títulos, necesitas reconocimiento de otros. De otros. Y esta iglesia hasta 1950, ni siquiera del mundo evangélico estaban reconocidos. Estaba considerada una secta. Por lo tanto, cuando encontráis en Espíritu y Profecía que habla de universidades, ¿de qué está hablando? Porque es un eufemismo por decir de escuelas para preparar a los ancianos para saber liderar en medio de la iglesia, ¿verdad? Pues de eso se trataba. No tenían títulos, ni mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que pide la sierva aquí? Nuestras grandes iglesias deberían estar produciendo hombres educados, ancianos de iglesia, entrenados y disciplinados, preparados para entrar en la viña del Señor. ¿Pero qué están haciendo? Dice. ¿A quién escoge y a quién mantienen en liderazgo? Porque al fin y al cabo de eso está hablando. ¿Quién mantenía en liderazgo en esos puestos para dirigir la conferencia general? La iglesia local. Si la iglesia local le retira el apoyo, pues deja de ser anciano de iglesia. Y eso es lo que estaba pidiendo. Otras mentes nuevas, no los mismos. Dice, muchos están pisando una y otra vez el mismo terreno. Escogen los mismos hombres. ¿Y cómo queréis que la obra vaya en otra dirección? Si los hombres que habéis escogido son los mismos que han rechazado a Cristo. ¿No entendéis que estáis caminando en una dirección equivocada, con principios equivocados, con un espíritu errado? ¿Y vosotros queréis que los mismos hombres cambien el rumbo totalmente? Esto es imposible y eso es lo que está diciendo. ¿Pero qué estáis haciendo, iglesia? ¿Qué estáis haciendo? ¿No entendéis que estáis firmando vuestra sentencia de muerte? Y no entendieron. Ni ellos. Hoy, mucho menos, la perversión es tan profunda que hoy en día, estamos lejos de cualquier cosa. Estamos como en un túnel, en una montaña larga, en una cueva, en plena oscuridad, y no hay manera de ver luz por ninguna parte. Sí hay luz, enseguida hablaremos de esto, ¿verdad? Dice, ¿pero qué están haciendo? Los campos estériles, especialmente en el sur, claman a Dios por ayuda. Estos campos apenas han sido tocados, a pesar del mensaje que Dios ha estado dando durante varios años, dice. Dice, ya es hora de que esto llegue a su fin. Ya es hora de que esto llegue a su fin. Dejemos que la obra se teja siguiendo el mismo patrón que en el pasado y al final quedará en nada. Yo me pregunto, ¿de verdad entendían ellos lo que estaba diciendo Cristo? No. Vale, ellos no entendieron. Pero nosotros entendemos cuál es nuestra real condición. Mejor que ellos 130 años, 130 y tantos años después. Nosotros entendemos mejor hoy que ellos entonces el resultado de la apostasía, de caminar en una dirección equivocada, con un espíritu equivocado, con principios equivocados. ¿Entendemos mejor hoy que ellos entonces? Os aseguro que no. Enseguida lo veremos. Dice, Dios pide un cambio decidido. Dios pide un cambio decidido. No esperemos a que termine la conferencia para reunir las fuerzas y ver qué se puede hacer. Veamos qué se puede hacer ahora. Averigüen qué poder e inteligencia
hay que pueda aportarse a la conferencia. Unámonos todos para tomar las riendas del trabajo con inteligencia, dice. Esto es lo que hace falta. Cada institución, atentos, cada institución debe tener voz en el trabajo de la causa en la que tiene interés. Dios quiere que lleguemos al punto en que estemos unidos en la obra, donde toda la carga no recaiga sobre 2 o 3 hombres. A menos que se haga un cambio, el hermano Wirvin, utiliza este ejemplo, pronto estará donde no pueda trabajar en absoluto. Dice, necesita apoyo. Lleva tanto tiempo en el trabajo de la lucha que debe cambiar o de lo contrario se derrumbará. Dice, necesitamos hombres que sean tan fieles a los principios como la aguja al palo. Dios pondrá a prueba a los hombres que reciben responsabilidades en su obra, y a menos que demuestren que tienen una verdadera idea de lo que son los principios semejantes a los de Cristo, los quitará y pondrá a otros en su lugar. Dios quiere que sepamos lo que significa trabajar en los principios del cielo. Quiere que los que estén en el cargo sepan lo que significa que cada uno esté en su suerte y en su lugar, obedeciendo a las palabras. Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud ciencia, y a la ciencia templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad misericordia fraternal, y a la misericordia fraternal caridad. Hermanos, colguemos estas palabras en las cámaras de la mente. Si vivimos según el plan, aquí esposado, no caeremos jamás, porque se nos concederá entrada abundante en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Dice, Dios es serio con nosotros. Él ha visto el trato cerrado y es despreciable a su vista. Deja a los hombres donde, si no cambian, nunca verán el reino de Dios. ¿Qué les ha dicho? Que si no cambian, nunca verán el reino de Dios. No lo sé si recordáis que la sierva tuvo una visión donde ella creía que algunos estarían en el reino de Dios. Y Dios les dijo que no. Sin embargo, había otros que ella creía que de ningún modo estarían en el reino de Dios. Y Dios les dijo, sí que estarían. ¿Y qué les dije Cristo aquí a los diligentes? Que si no cambian, nunca verán el reino de Dios. Y la frase empieza con, Dios es serio con nosotros. Aquí no hablamos con bromitas ni con juegos. Esto no funciona así. O entendemos cuál es el plan y la voluntad de Dios, o no estaremos en el reino. Porque no podemos discrepar sin tener un argumento mejor, una solución mejor. Y hoy podríamos ver dónde nos ha llevado esta tan ansiada y prometida libertad del Edén, del enemigo. Hoy deberíamos de saber qué significa esta libertad. ¿Es en verdad libertad o es otra cosa? Dice, están tan desprovistos de la nobleza, la generosidad, la ternura, la compasión, el amor de Cristo, como las colinas de Gilboa están desprovistas de rocío y lluvia. No se les puede despertar para que vean su condición. ¿Qué es lo que dice? No se les puede despertar. Pero ¿no tiene Dios poder? ¿Les puede despertar o no les puede despertar? ¿Qué pensáis? Por una razón. Libertad de elección, libertad de conciencia. Y Dios jamás pisotea este principio. Jamás. Es más, es el garante. Si entendemos bien el santuario y si entendemos bien el lugar santísimo y si entendemos bien lo que significa el arca del pacto y sabemos que allí solo entra Cristo. Aquí solo puede entrar Cristo. ¿Por qué? Es el garante
de estos dos principios, libertad de elección, libertad de conciencia. Ni ahora, ni nunca en la eternidad, alguien jamás podrá entrar y pisotear lo que yo decido libremente en conciencia. Y Dios no puede hacer nada. Él manda mensaje tras mensaje. ¿Entiendes? ¿Escuchas? ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto, Él te acompañará. Pero si tú crees que estás en lo correcto, véase Apocalipsis 3, Dios no puede hacer nada. Y dice, no se les puede despertar para que vean su condición. Cristo se queda a la puerta, llama y dice, ¿me escuchas? ¿Abres la puerta? Si abres, entraré. Pero si tú crees que eres rico, que lo tienes todo, que estás bien, lo siento. En el Cantar de los Cantares dice, estaba en la puerta, pero hasta que se levantó de la cama para abrir la novia, se marchó. Demasiado tarde, ¿verdad? Dice, no se les puede despertar para que vean su condición. Se ha dicho lo suficiente, pero no les lleva a reformarse. No hacen ni caso. Dice, atentos, porque siempre lo digo yo y a algunos se me enfada muchísimo. Que dice que no, que hemos aceptado el mensaje de 1888. Dice, se profesa aceptar el mensaje del cielo, pero no se hace ningún cambio. Esto es lo que me alarma, dice. Es decir, ¿puede ser más profunda la perversión? Tú decir, no, pero si hemos aceptado el mensaje. ¿Y dónde está el cambio? Por los frutos los conocerás. ¿Dónde está el cambio? ¿Por qué el pueblo va hacia Egipto? ¿Por qué va hacia Egipto? ¿Por qué Cristo manda mensaje tras mensaje y nadie escucha? Y dice, esto es lo que me alarma. Dice, veo que a menos que haya más ternura, más compasión, más amor de Dios, la bendición del cielo será retirada. Estamos hablando de 1891, perdón. ¿Tenía Cristo todavía esperanza que puedan despertar? Sí. A menos que haya más ternura, más compasión, más amor de Dios, la bendición del cielo será retirada. Y finalmente así fue, ¿verdad? Dice, Juan sabía de lo que hablaba cuando dijo, has dejado tu primer amor. ¿Cuál era el primer amor? ¿Con quién caminó la primera generación? Con Cristo. ¿De qué está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? Cristo. ¿Y el primer siglo? ¿Con quién caminaron los apóstoles? Con Cristo. ¿Y qué pasó en el segundo siglo? La doctrina de la Trinidad. Segundo y tercer con más potencia, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad, la apostasía. Después del primer siglo y después del segundo, tercero, cuarto, hasta el siglo XV, hasta Lutero y reformadores, ¿con quién caminó la humanidad? Con el enemigo. ¿Qué creéis que pasó en 1844? Dios escogió un pueblo, un remanente de todas las iglesias que estaban en el lugar santo y trató de entrar en el día de la expiación, de revelarles la verdad. ¿De dónde salían? De apostasía. ¿Cuál era esa? Principalmente la Trinidad. ¿Entiende el pueblo de hoy, la Odisea de hoy, esta realidad? Ni por asomo. No solamente que no la entiende, es que la defiende a muerte. Nunca mejor dicho. Porque el resultado será este. Y esto fue lo que hizo en 1844 Cristo. Despertó un pueblo, entró con él en el día de la expiación, le dio todas las advertencias que necesitaba y después de una generación, 44 años, entraron de nuevo en la apostasía. Primer siglo,
entrada primera generación en el día de la expiación. Y ahora, de nuevo Dios tiene que levantar un remanente. Tiene que levantar un remanente. ¿Por qué? Ahora lo veremos, más pronto que tarde. Dice, se profesa aceptar el mensaje del cielo, pero no se hace ningún cambio. Esto es lo que me alarma. Veo que a menos que haya más ternura, más compasión, más amor de Dios, la bendición del cielo será retirada. Juan sabía de lo que hablaba cuando dijo, has dejado tu primer amor. Acuérdate pues de dónde has caído, que estabas con Cristo y te has apartado, ¿verdad? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. De otra manera vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Este es el mensaje dirigido a la Laodicea, enseñándole el primer siglo de los apóstoles. ¿Qué pasó? Y consecuencias. Y decirle, esto te pasará a ti si no te arrepientes. Y quitó el candelero de su lugar, retiró al Espíritu Santo, a Cristo mismo, ¿verdad? Dice, tenemos que estudiar lo que Juan ha escrito sobre el amor de Dios. Dice, este amor no se ha cultivado y cuando no se cultiva, se desarrolla el atributo contrario del enemigo de Dios. ¿Entendéis de lo que está hablando? ¿Entendéis las consecuencias de rechazar caminar con Cristo? Entonces, ¿y ahora? Dice, el amor de Dios no se ha manifestado en nuestras editoriales. Aquellos que han practicado tratos agudos se han halagado a sí mismos diciendo que son hombres de negocios agudos, pero han estado perdiendo el lugar de ganando. Y a menos que cambien, su luz será eliminada. ¿No se dan cuenta de que es para los intereses de la institución con la que están relacionados que actúen noblemente cada vez que acudan a la ayuda del Señor? Dios nunca nos absolverá hasta que sus principios sean seguidos en nuestras instituciones. Dice, Dios habla en serio, pide un cambio. Se repiten las mismas cosas, se siguen las mismas ideas, se nombran los mismos comités. En una pequeña sección reina un rey y todos los demás son secundarios. Cuando hay otros hombres que son más capaces de hacer el trabajo porque no han estado trabajando en planes estrechos de hombres con mentes humanas, ¿verdad? Dice, me siento intensamente sobre este asunto. No quiero hablar de esta manera. Si os derretís bajo la ternura de Dios, quebrantando vuestros corazones ante Él y poniendo donde no seáis engañados, veréis que Él odia el egoísmo. Cuando introducís el egoísmo en la gestión de su casa, el crimen se multiplica por 100. El crimen se multiplica por 100, dice. En lugar de lo que vosotros creéis que traéis en la iglesia gente, vosotros los traéis a un matadero. Esto es lo que habéis convertido a la iglesia, en un matadero de almas. Y dice, hace que Dios se avergüence de ti. No lo sé si entendemos la profundidad del mensaje, mis amados. 1901. Necesitamos entender la profundidad de la verdad. Dice, ustedes deben ser representantes de Jesucristo. Representantes de su carácter. Deben mostrar que están llevando a cabo los principios vivientes del cielo en cada línea de acción. Dios no aceptará vuestro fuego común. Fuego común, dice. Quiere que uséis el fuego sagrado que Él ha encendido en el altar divino. Es su deseo que este fuego consuma toda vulgaridad, todo egoísmo, toda tacañería. Dice, estas cosas deben ser purgadas de los hombres que están ayudando a preparar a un pueblo para estar en pie en el último gran conflicto que está justo sobre nosotros. El yo debe ser escondido en Cristo. Cuando esto se haga, Cristo aparecerá. No lo sé si entendemos de lo que nos está hablando, amados. Perdonadme un segundo. Vale, luego hablaré con ella. Era mi mujer. Dice,
El yo debe de ser escondido en Cristo. Cuando esto se haga, Cristo aparecerá. Es decir, apenas entonces tendremos a Cristo en este templo, cuando el yo ya no esté. Cuando es Él, no yo, ¿verdad? Dice, Cristo será visto como el gran trabajador. Dice, Dios desea que los comités que han estado manejando las mismas cosas durante tanto tiempo sean relevados de su mando. Dios desea que los comités que han estado manejando las mismas cosas durante tanto tiempo sean relevados de su mando. Deben tener una oportunidad para la vida, para ver si pueden salir del atolladero en que han caído. Es decir, que traten de salvar sus propias almas, de corregir el rumbo, ¿verdad? Dice, no tengo esperanzas que lo hagan sin un cambio a fondo, porque el Espíritu de Dios ha estado trabajando con ellos. Y sin embargo, el mal, sin reformar, sigue ahí. Dice, el Señor desea que su Espíritu Santo entre en esta reunión. Él declara que todo vestigio de brusquedad en el trato debe ser eliminado, porque Él la aborrece. No se debe ser cortante con sus siervos que trabajan para Él. Atentos lo que dice. Trayendo el diezmo a la tesorería para que su causa pueda ser sostenida. Dice, el tesoro de Dios debe ser abastecido por el diezmo, que debe ser considerado como un fondo sagrado. Es de Dios y debe darse libremente para que la obra pueda sostenerse. Dice, los que ocupan puestos de responsabilidad deben actuar de tal manera que el pueblo confíe firmemente en ellos. Dice, estos hombres no deben tener miedo de abrir a la luz del día todo lo que concierne a la dirección de la obra. Es decir, estos hombres tienen que dar cuenta de todo centavo, de todo dinero que está recogiendo, ¿verdad? El dinero que le pertenece a Dios, tiene que dar cuenta de qué es lo que se está haciendo con él. Qué bien sería que hoy haga esto y dejarían de invertir en acciones en compañías de dudosa reputación y cosas por estilo. Porque aquel dinero es de Dios, no es para invertirlo en otras cosas, ¿verdad? Dice, cuando la causa era más joven, mi marido solía aconsejar a hombres con criterio. La obra era mucho más pequeña entonces que ahora, pero él no se sentía capaz de dirigirla solo. Elegía consejeros entre los que tenían responsabilidades en todas las partes de la obra. Y después de aconsejar juntos, esos hombres volvían a su trabajo sintiendo una responsabilidad aún mayor de llevar adelante la obra en la línea correcta, de elevar, de purificar, de solidificar, para que la causa de Dios pudiera avanzar con fuerza. Dice, debemos llenarnos de gozo y alegría al pensar que Dios nos ha concedido el privilegio de ser colaboradores suyos. Recuerden que está hablando de los diezmos, es decir, está hablando del dinero de Dios, de cómo se maneja, ¿verdad? Dice, podemos tener todo el poder que Dios se ha comprometido a darnos cuando nos consagramos a Él. En el cielo se hizo la promesa de que todas las facilidades y riquezas del cielo serían impartidas a todo trabajador sincero. No sé si entendemos lo que está diciendo. Está hablando de los diezmos, está hablando del dinero de Dios, de cómo se tiene que manejar. Y dice, en el cielo se hizo la promesa de que todas las facilidades y riquezas del cielo serían impartidas a todo trabajador sincero y fiel que sienta su entera dependencia de Dios. Espero que podáis entender de lo que está hablando, ¿verdad? Recuerden que está diciendo que la estructura se tiene que cambiar, ¿verdad? Dice, cuando dejas a Dios fuera de la cuestión y permites que tus tendencias hereditarias y cultivadas entren en tu trabajo, estás en un terreno muy resbaladizo. Dice, no estás haciendo caminos rectos para tus pies, sino caminos torcidos. No podemos permitirnos hacer esto, dice. Nuestra redención costó demasiado. Cristo dejó a un lado su manto real y su corona real y descendió de su alto mando para que Él, divinidad y humanidad combinadas, pudiera convertirse en un peldaño por el que el hombre pudiera alcanzar el cielo. Esto lo hizo para que los hombres pudieran estar en una posición ventajosa con su Dios.
Su santidad impregna la vida de todo el que come el pan de vida y bebe el agua de la salvación. El que recibe y practica las palabras de Cristo tiene vida eterna, dice. Esta vida está en Él porque Él está en Cristo, ¿verdad? ¿Y quién está en Cristo? El Padre se iba a manifestar en Cristo. ¿Comprendéis? Dice, ¿cómo puede el Señor bendecir a quienes manifiestan un espíritu de me da igual? Espíritu que les lleva a caminar en contra de la luz que el Señor les ha dado. Pero no les pido que acepten mis palabras, dice la sierva. Dejen a un lado a la hermana White. No vuelvas a citar mis palabras mientras vivas hasta que puedas obedecer la Biblia, dice. Es decir, hasta que no entiendes lo escrito está, no utilices el espíritu profecía. No utilices mi nombre, ¿verdad? No me digas que yo te he dicho, no. ¿Qué dice Cristo? Lo escrito está. Apenas después ven y escucha lo que digo yo, ¿verdad? Eso es lo que trataría de decir. Dice, cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra carne y vuestra bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿recordáis las palabras de Cristo? Tiene la vida eterna, ¿verdad? Vuestra carne y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Hoy exalto ante vosotros la preciosa palabra. No repitáis lo que he dicho diciendo, la hermana White dijo esto y la hermana White dijo aquello. Averigüen lo que dice el Señor Dios de Israel y luego hagan lo que Él ordena. Cristo dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Comprendéis? Dice, debemos seguir los principios que Dios ha establecido al tratar unos con otros, porque somos la compra de la sangre de Cristo. Pensad en ello. La compra de la sangre de Cristo, nosotros costamos su vida, dice. Él fue crucificado por nosotros y sin embargo aquellos a quienes Él desea de ver de pie junto a Él en el cielo, dando pruebas inequívocas de que están recibiendo la luz de su gloria. Aquí hay algo que no lo pillo bien. Debemos seguir los principios que Dios ha establecido al tratarnos con otros, porque somos la compra de la sangre de Cristo. Pensad en ello. La compra de la sangre de Cristo. Nosotros costamos su vida. Él fue crucificado por nosotros y sin embargo aquellos a quien Él desea ver de pie junto a Él en el cielo, dando pruebas inequívocas de que están recibiendo la luz de su gloria, caminan en tinieblas. Ahora lo entendí bien. Aquellos a quien Cristo quiere que vea con Él, en realidad caminan en tinieblas. ¿Qué es lo que ha tratado de decir una y otra vez hasta aquí, verdad? Perdonad por mi pequeña confusión. Dice, no es emoción lo que necesitamos. Y recuerden la palabra de los dos tronos. Aquellos que están delante del trono del lugar santo están basados en sentimientos. Los que están en el lugar santísimo y reciben el verdadero espíritu están basados en principios, en la fe pura, sin contaminar, ¿verdad? Y por eso dice aquí, no es emoción lo que necesitamos. Yo pertenezco al pueblo y este pueblo camina con Cristo y tal. Y dice, pues te estás equivocando. Esto es emoción. ¿Cuál es la verdad? Los principios. ¿Conoces los principios? Pues eso necesitamos, no sentimientos. Dice, no es emoción lo que necesitamos, sino una fe viva en la palabra viva de un Salvador vivo. Un Salvador que proclamó sobre el sepulcro desgarrado de José, yo soy la resurrección y la vida. Él quiere que vivamos sus principios, basados en los Cristo está, ¿verdad? Pero hay quienes ocupan puestos de responsabilidad que no aprecian estos principios. Han sido probados y comprobados. Debe hacerse un cambio. Que tengan la oportunidad de salir al campo y ver lo que significa luchar por la causa como algunos de los siervos de Dios han luchado. Que vean lo que significa edificar la obra, lo que significa establecer algo de la nada. Entonces comprenderán que el deseo de Dios es que sus siervos estén unidos entre sí, que cada parte de su obra esté conectada con todas las demás, unidas todas por los eslabones de oro del cielo.
Vuelvo a repetir, está hablando de los diezmos, está hablando del dinero de Dios, cómo se tiene que manejar, de eso está hablando, ¿verdad? Y le está diciendo a los de la conferencia general que son tacaños, lo decía antes, ¿verdad? Y que no, ellos no apoyan la obra, están haciendo otras cosas, ¿verdad? Dice, no debe haber reyes en nuestro trabajo. Ningún hombre que extienda su mano y diga a los obreros de Dios, no podéis ir allí, no los apoyaremos si van allí. Y dice, nosotros, ¿qué tienen que ver ellos con el apoyo? ¿Son de ellos los medios de sustento? Dice, el dinero viene del pueblo. Y Dios me ha instruido, ¿quién? Y Dios me ha instruido para que diga a los que trabajan en campos indigentes que vayan al pueblo y les digan su necesidad. Deben sacar del pueblo los medios para levantar la obra en el campo donde están. Ahora bien, hace días pasados, alguien me llamó y me dijo, oye Gabriel, ¿y si yo te doy los diezmos para el ministerio? Dice, ¿sería lo correcto? Y yo lo miro y le digo, ¿de quiénes son los diezmos? ¿De quién? ¿A quién pertenece este dinero? A Dios. Bien. ¿Y qué te ha dicho Dios? ¿Has hablado con Él? Y si has hablado con Él, ¿qué te ha dicho que hagas? Mis amados, necesitamos entender con profundidad lo que dice Cristo. Nadie más. Nadie más. Atentos. No debe haber reyes en nuestro trabajo. Ningún hombre que extienda su mano y diga a los obreros de Dios, no podéis ir allí, no los apoyaremos si van allí. Dice, ¿nosotros? ¿Qué tienen que ver ellos con el apoyo? ¿De quién es el dinero? De Dios. ¿Y quién sois vosotros? No nos entendemos la profundidad, ¿verdad? Y dice, ¿son de ellos los medios de sustento de la obra? ¿Son de ellos? No. Entonces, ¿cómo pueden decidir ellos? Dice, el dinero viene del pueblo. Y Dios me ha instruido para que diga a los que trabajan en campos indigentes que vayan al pueblo y les digan su necesidad. Yo vuelvo a preguntar, ¿has hablado con Cristo? ¿Y qué te ha dicho que tienes que hacer? ¿Entendéis la diferencia entre sentimientos y principios? Os remito a la visión de los dos tronos, donde los que están basados en sentimientos reciben un espíritu del enemigo, y los que están basados en principios, en lo escrito está, eso es lo que trata de decir, reciben el Espíritu de Dios. ¿Y de qué nos ha hablado casi en toda esta reflexión? Os he hecho atentos, estaba hablando de los diezmos. Ahora vuelvo yo a decir como la sierva, no me hagan caso a mí. Olvídese. Tomen la reflexión y entiendan. Porque no vaya a ser que manejando lo que es de Dios, guiados por sentimientos, estéis apoyando la obra del enemigo. Sí, tal cual lo digo. Estéis apoyando la obra del enemigo. Porque dice, el dinero viene del pueblo. Y Dios me ha instruido. ¿Quién? Dios. ¿Que haga qué? Y Dios me ha instruido para que diga a los que trabajan en campos indigentes. ¿Qué significa campos indigentes? Son aquellos campos en donde Dios ha levantado sus mensajeros que le representan a Él para trabajar en campos que no pertenecen a aquellos que decían, no podéis ir ahí, no los apoyaremos si van allí. ¿Por qué actúan de este modo?
Porque esto es como una especie de cosa nostra. Es decir, si haces lo que nosotros queremos, te apoyaremos. Pero si no haces lo que nosotros queremos, no te apoyaremos. Y por eso pregunta, ¿nosotros? ¿Qué tienen que ver ellos con el apoyo, con el dinero de Dios? ¿Qué tienen que ver ellos? ¿Son de ellos los medios de sustento? ¿O es el dinero de Dios? Y si Dios levanta a su mensajero, ¿para quién es ese dinero? ¿Para la cosa nostra o para la obra de Dios? Y perdonadme por ser tan duro, pero ahora entenderéis por qué lo digo. Ahora lo entenderéis. Y dice, deben sacar aquellos que trabajan en campos indigentes, que están fuera del marco de aquellos que dirigen el dinero como les da la gana, ¿verdad? Deben sacar del pueblo los medios para levantar la obra en el campo donde están. Y está hablando de los diezmos, lo vimos al principio. Otra vez más lo digo, no me hagáis caso. ¿Tenéis lo escrito está? ¿O los he traído? ¿Está traducido? Si no queréis, tenéis el enlace en la descripción. Vayan y hagan su propia traducción y entiendan. Porque Dios me ha instruido. Esto no es palabra de hombre. Esta es la voluntad de Dios, expresa, ¿verdad? Y vamos a ver por qué he dicho lo que he dicho. Tenemos un texto del conflicto de los siglos, pero en español este texto está manoseado. Así que lo hemos traído directamente del inglés, para que entendamos qué dice en origen, no lo que dicen aquellos cosa nostra, que se haga lo que ellos quieren y como ellos quieren, sino que hagamos lo que Dios quiere y asegurémonos que estemos en el camino de Dios. Vamos a leer el texto. Fijaos lo que dice. Así se proclamará el mensaje del tercer ángel. Bien, ¿cuál es la única iglesia que tiene el mensaje del tercer ángel? ¿Cuál es la única? Porque solo hay una. ¿Cuál es la única que tiene el mensaje del tercer ángel? Pues de aquella está hablando. Empieza así precisamente para sentar cimientos, fundamentos y para decir claramente, no os equivoquéis. De vosotros estoy hablando. Dice, cuando llegue el momento de darlo con el mayor poder, ¿cuándo se dará este mensaje con mayor poder? El remanente final. Cuando llegue el momento de darlo con el mayor poder, el Señor, estad atentos para que veáis que lo que dijimos antes se corrobora ahora. Fijaos, el Señor obrará por medio de instrumentos humildes, guiando las mentes de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por el adiestramiento de las instituciones literarias o escuelas teológicas. Eso es lo que trata de decir, ¿verdad? Es decir, que lo que estamos diciendo, lo estamos diciendo por inspiración del Espíritu y no porque estamos preparados en las escuelas de este mundo, ¿verdad? Dice, los hombres de fe y oración se verán obligados, ¿por quién? Por el cuarto ángel, y que lleve el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Se verán obligados a salir con santo celo declarando las palabras que Dios les dé. No son sus palabras, no, que Dios les dé. Dice, ¿y cuáles son estas palabras? Atentos. Hoy voy a recibir una buena lección. He venido sin agua y esto me va a costar la garganta. Atentos, ¿cuál es el mensaje? Dice, los pecados de Babilonia quedarán al descubierto. Se desenmascararán los temibles resultados de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil.
Y vosotros diríais, ¿pero cuánto ha pasado esto? ¿Y el medicamento? Y esperen que no es todo. Vendrá la ley dominical. Y está profetizado. Porque está en ecumenismo, no le queda otra. Tendrá que adoptar la ley dominical. Dice, se desenmascararán los temibles resultados de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, por los gobiernos, por la ley del Estado, ¿verdad? Las incursiones del espiritismo. ¿Qué es la doctrina de la Trinidad? Espiritismo. Las incursiones del espiritismo, el sigiloso pero rápido progreso del poder papal. ¿Cuál es la obligación que tiene la Odisea por estar en ecumenismo? De adoptar el espiritismo, la doctrina de la Trinidad. Es espiritismo. Dice, el sigiloso, tranquilo, suave, sin darnos cuenta, ¿verdad? Pero rápido progreso del poder papal, estas solemnes advertencias conmoverán al pueblo. ¿Qué pueblo? Lo hemos definido desde el principio. El que proclama el mensaje del tercer ángel, supuestamente, ¿verdad? Dice, estas solemnes advertencias conmoverán al pueblo. Escucharán miles y miles de personas que nunca han oído palabras como estas, con asombro oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia. ¿Qué iglesia? La que tiene el mensaje del tercer ángel. Que Babilonia es la iglesia caída a causa de sus errores y pecados por haber rechazado la verdad que le fue enviada del cielo. ¿Cuándo? En 1888. ¿Qué estábamos leyendo hasta aquí? Precisamente esta realidad. ¿Y dónde se metió la Odisea? En Babilonia. Así se entiende Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. Porque la iglesia está en Babilonia. ¿Verdad? Y dice, con asombro oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia. ¿Cuánto se han esforzado y cuánto tiempo los maestros para decir que la Odisea no es Babilonia? Pero ¿sabes quién lo dice? Lo dice Gabriel. No. ¿De quién es este texto? ¿Y desde cuándo? Este es el gran conflicto de 1888. ¿Desde cuándo está este texto? Desde 1888. ¿Cuándo ha caído la iglesia? Espero que podáis entender, mis amados, cuando os digo que estáis en el tren rápido. Espero que podáis entender cuando os digo que estáis apoyando la obra de Satanás. Aquí tenéis la confirmación. Pero digo yo como la sierva, no me crean. Está escrito. El remanente final purificará su mente con la verdad pura sin contaminar. Y esto es verdad pura sin contaminar. Escrito está. ¿A quién obedecerás? ¿Sentimiento y espíritu extraño? ¿O principios y Espíritu Santo? He allí la diferencia. He allí la diferencia. Y yo pregunto, ¿la doctrina de la divinidad es tema de salvación o no? Las incursiones del espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? En el marco de la Odisea, la doctrina de la Trinidad, queridos. ¿Es tema de salvación o no? ¿Por qué la resalta? Para que este pueblo
despierte y entienda cuál es su verdadera condición, ¿verdad? Condición que, por cierto, los vendedores de aceite del enemigo, recuerden la visión de los 2 tronos, él también reparte espíritu y se parece tanto, por eso está Laodicea en Babilonia, porque se le parece tanto, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Dice, como el pueblo acude a sus antiguos maestros con la ansiosa pregunta, ¿son así estas cosas? Atentos lo que ocurre. Y que la audiencia no quiere entender, ¿verdad? Dice, los ministros, las líneas regulares, los ministros presentan fábulas, profetizan cosas suaves para calmar sus temores y tranquilizar la conciencia despierta. Conciencia despierta. ¿De quién? De los que preguntan. ¿Son estas cosas así? Desgraciadamente preguntan a quien no deben. Preguntan a quien no deben. Dice, pero como muchos rehúsan contentarse con la mera autoridad de los hombres y exigen un claro, así dice el Señor, el ministerio popular, como los fariseos de antaño, llenos de ira cuando se cuestiona su autoridad. ¿De dónde está el problema desde el inicio? La autoridad. ¿Cuál fue el problema de John C. Waggoner? Pero vosotros, jovencicos, ¿qué os vais a creer? ¿Que vais a venir contra nosotros? Pero si nosotros estamos aquí gobernando, pues si sin nosotros no hay iglesia. Pero si nosotros llevamos aquí años y años conduciendo y nosotros sabemos. ¿Pero qué contáis vosotros? ¿Dónde está el problema? Vanidad, egoísmo, lo dijo en la reflexión también. Autoridad. Lo dijo antes cuando era el tema de manejar los diezmos. Nosotros, pero el dinero es de Dios. ¿Cómo que nosotros? No es Dios. Espero que entendáis profundidades, mis amados, porque quiero incluso ser suave. Aunque os parezca que es duro, no soy duro. Duro es el texto. Y más dura la realidad. Sigo siendo suave. La pregunta que queda en el aire es, ¿a quién apoyáis? ¿La obra de Satanás o la obra de Dios? Cuando llegue el momento de darlo con el mayor poder, el Señor obrará por medio de instrumentos humildes, guiando las mentes de los que se consagren a su servicio. Y ahí digo yo, abran la mente y los ojos y no pregunten a nadie qué tienen que hacer, como los que se van a sus maestros para calmar su conciencia. ¿Tienes a Cristo? Si tienes a Cristo, sabrás lo que tienes que hacer. Si tienes principios, sabrás lo que tienes que hacer. No hace falta preguntar. Solo habla con Cristo y que Él te dirija cómo y de qué manera. No me preguntes a mí. No coloques sobre mí responsabilidades que te pertenecen a ti. Habla con Dios. Si tienes a Cristo, sabrás lo que tienes que hacer. Si no tienes a Cristo, los ministros presentan fábulas, profetizan cosas suaves para calmar sus temores y tranquilizar la conciencia despierta. Pero como muchos rehúsan contentarse con la mera autoridad de los hombres y exigen un claro, así dice el Señor, el ministerio popular, como los fariseos de antaño, llenos de ira cuando se cuestiona su autoridad, denunciará el mensaje como de Satanás. ¿Pero de quién es en el fondo? Ellos dicen que este mensaje es de Satanás, ¿pero de quién es? ¿Cómo empezamos? ¿Es de Satanás? Dice, y excitará a las multitudes amantes de pecado. ¿A quiénes está sosteniendo? ¿Por qué? Amantes del pecado para que injurien y persigan a los que lo proclaman. Está escrito, amado y amada. Si aún dudas cuál es el camino, de rodillas, habla con Cristo y cuéntale.
y que Él te diga lo que tienes que hacer. Y yo no tengo nada que decirte al respecto, mi amado. Si deseas ayudar a este ministerio, en la descripción del vídeo sabrás cómo. Si no, que Dios te bendiga y que despierte tu conciencia y que entiendas lo escrito está, no lo que te digo yo. Escúchame bien, no lo que te digo yo, lo que está escrito. Escoge el camino. Árbol de la vida, árbol del conocimiento. Dios jamás te dirá lo que tienes que hacer. Está escrito, tienes la guía. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El otro camino, todo lo contrario. En tus manos descansa la decisión. Porque la verdad te ha sido presentada. Y tú tienes que saber lo que tienes que hacer. Bien, volvamos a la reflexión. Dice, hay un mundo que debe ser advertido. Tendremos comités que se ocupen de la obra. Cuando miramos las ciudades de América, ¿dónde están los monumentos para Dios? ¿Dónde están las iglesias para glorificar su nombre? Y atentos, cuando dice monumentos, no se os ocurra construir ídolos. Se refiere a lugares de reunión donde el pueblo de Dios se pueda reunir. Y dice, ¿dónde están? Y entonces la pregunta es, un momento. ¿Y qué está pasando con el dinero que el pueblo trae supuestamente al arca de Dios? ¿No son exclusivamente para la obra? Entonces dice, ¿dónde están los monumentos para Dios? ¿Dónde están las iglesias para glorificar su nombre? No es porque no haya iglesias, amados. El sustrato aquí es que están apoyando una obra que es del enemigo, no es de Dios. Y dice, ¿dónde están las iglesias que glorifiquen el nombre de Dios? Porque el de Satanás lo veo. Ya sé dónde está. ¿De qué nos ha hablado hasta aquí? Y dice, vale, las de Satanás las veo, el tren rápido lo veo, es grande, todo el mundo está en él. Pero ¿dónde está el pueblo de Dios? Dice, mira más arriba. Tan pequeño que no se puede ver a simple vista, ¿verdad? ¿Dónde están las iglesias para glorificar su nombre? Doy gracias a Dios por la obra médica misionera. Dios llamará a cada alma que esté educada para trabajar en esta línea, en conexión con el misterio del Evangelio. Él tiene lugares para ellos. Que no se ponga ni una sola piedra en el camino de los que se esfuerzan por enseñar a nuestra juventud cómo hacer esta obra. El Señor mostrará que Él trabajará con aquellos que trabajen. Él dice, sois colaboradores de Dios. Y tú decides. No me preguntes lo que tienes que hacer. Por los frutos los conocerás. Es así de simple, no hay más, ¿verdad? Dice, me dolió el corazón cuando estuve en California. Allí hay jóvenes que trabajan en las iglesias, pero ¿dónde está el poder para abrir nuevos campos? ¿Dónde están los que dirán, no debemos quedarnos con los que conocen la verdad, sino que debemos ir a nuevos campos? Hay un mundo por salvar en la medida en que los hombres y las mujeres se sometan a las exigencias de la verdad. Hay que sembrar las semillas de la verdad. Levantad los ojos y mirad los campos, dijo Cristo, porque ya están blancos para la siega. Dice, quiere que veamos la condición del campo. Y entonces, ¿debéis sentiros tranquilos y viajar de un lugar a otro visitando las iglesias? Dice, no. Dios te ayude dándote el espíritu del mensaje para que anheles las almas y no las sueltes hasta que se conviertan. Esta es la obra que Dios desea ver realizada. Y hasta que este espíritu se apodere de cada hombre y de cada conferencia, la obra no podrá avanzar con poder. El Señor desea que su pueblo adopte la luz en la reforma de la salud, conduciéndolo por caminos de abnegación y sacrificio. Perdóname un segundo. No paran de llamarme.
Dice, oh, cuánto me ha dolido que me pongan trabas con respecto a este tema. Algunos han dicho, la hermana White come queso y por lo tanto estamos en libertad de comer queso. He probado el queso 1 o 2 veces, pero eso es una cosa diferente de convertirlo en un artículo de la dieta. Una vez en Minneapolis me senté a una mesa en la que había queso. Yo estaba bastante enfermo en este momento y algunos de mis hermanos me dijeron que pensaban que si comía un poco de queso podría hacerme bien. Comí un pequeño trozo y desde entonces se ha dicho en las grandes asambleas que la hermana White come queso. ¿Cómo estamos, verdad? Dice, hace años que no como carne en mi casa, pero no renunciéis al uso de la carne porque la hermana White no la coma. No daría ni un centavo por su reforma sanitaria si en eso se basa. Quiero que permanezcáis en vuestra dignidad individual y en vuestra consagración individual ante Dios, todo dedicado a Él. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esto está escrito, no lo dice hermana White, Gabriel o cualquiera, ¿verdad? Sino que escrito está, principios, no sentimientos, ¿verdad? Y eso es lo que dice ella. Principios, está escrito, pues eso es lo que importa. Dice, quiero que pienses en estas cosas. No hagas de ningún ser humano tu criterio. Tienes un cuerpo que ha sido creado de forma maravillosa. Ese cuerpo debe ser tratado con sumo cuidado. El sistema físico debe mantenerse en perfecto orden para que el poder del cerebro pueda ser agudo y fuerte. Cualquier carga innecesaria para el estómago enturbiará el cerebro. Venid a una reunión con esta, comed copiosamente, no hagáis ejercicio y vuestras ideas no servirán para nada. Estás somnoliento. No entiendes realmente las proposiciones a las que asientes. Adaptad vuestra dieta a las leyes naturales y veréis un gran cambio. Dice, no se refiere a lo que ha dicho la hermana White. No le pido que lo haga. Dios me ha dicho que mi testimonio debe ser llevado a esta conferencia. ¿Quién? Dios. Y que no debo, atentos, y que no debo tratar de hacer que los hombres lo crean. ¿Y por qué? ¿Por qué le dice Dios que no debe tratar de hacer que los hombres lo crean? ¿Por qué? Porque si haría esto, diría, no, lo ha dicho la hermana White. Pero la hermana White lo único que dice es, presenta la verdad. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? No otorgar mi responsabilidad, oye, ¿qué tengo que hacer con esto, con aquello, de aquella manera? No. No me la puedes descansar a mí. Yo te puedo aconsejar, yo te puedo dar mi opinión. Pero tú eres libre de decidir. Libertad de elección, libertad de conciencia. Esto es tan sagrado como la eternidad misma. Garante, Cristo. Cristo y el Padre son garantes de esta institución, podríamos decir. Nunca pisotearé esto. Esto es tu decisión y mi decisión. Basándonos en los que está. Principios, no sentimientos. ¿Verdad? Dice, mi trabajo es dejar la verdad a la gente y aquellos que aprecian la luz del cielo aceptarán la verdad. Los demás, ¿es su problema? ¿Es su problema? ¿Por qué desde 1888 todavía estamos aquí? Porque Dios necesita un pueblo que entienda por sí mismo, basándose en lo escrito está, y que haga una elección decidida. Y por eso estamos todavía aquí tratando de construir un pueblo para la venida de Cristo. Dice, Dios quiere que hagas sendas rectas para tus pies, no sea que los cojos se aparten del camino. El Señor desea que con la conferencia sea atentos aquí para que podamos entender una realidad. Nos va a hablar de Kellogg. Ahora nosotros sabemos que Kellogg, poquito más adelante, en 1903, 4, 5, presenta el pateísmo y luego se va a la doctrina de la Trinidad. Pero fijaos cómo habla Dios. Fijaos lo que ocurre. Dios sabe la verdad y conoce el futuro, ¿verdad? Fijaos cómo trata Dios al hombre. No importa quién es. Es que no importa quién es. Cómo lo trata hasta que el hombre toma su propia decisión. Fijaos. Dice, el Señor desea que con la conferencia se relacione la capacidad que ha dado al Dr. Kellogg. Estamos en 1901, ¿verdad? Dice, quiere que su pueblo aproveche al máximo la capacidad que ha concedido a sus siervos. No desea que la obra médico-misionera se separe de la obra evangélica, ni que la obra evangélica se separe de la obra médico-misionera. Deben mezclarse. Dice, la obra médico-misionera debe considerarse como la obra pionera.
debe ser el medio para romper los prejuicios. Como brazo derecho, debe abrir puertas al mensaje evangélico. Dice, Dios quiere que sus obreros estén hombro con el Dr. Kellogg, quien a veces ha estado casi desesperado y casi ha perdido la razón por las posiciones tomadas por algunos. ¿De qué nos habló hasta ahí? De los diezmos del dinero que pertenece a Dios. ¿Qué obra hacía Kellogg hasta aquí? Estaba con el sanatorio de Bataclic. Recuerden. Y dice, y casi ha perdido la razón por las posiciones tomadas por algunos de la conferencia general, ¿verdad? Muchos han arrojado piedras ante el carro para obstaculizar su avance, cuando deberían haberse dado cuenta de que Dios quiere que la obra médico-misionera siga adelante. Dr. Kellogg era médico, ¿verdad? Dice, antes de venir a esta conferencia, dudaba dónde alojarme durante la reunión. El Dr. Kellogg me había invitado cortésmente a hacer de su casa mi hogar. Surgió la pregunta, ¿se dirá que el Dr. Kellogg ha influido en mí? Pero yo pensé, que la gente lo diga si quiere. Lo han dicho antes, cuando no había más razón para ello que ahora. Aún así, como deseaba eliminar toda posible excusa para hablar, decidí no ir al médico, ¿verdad? Dice, el viernes por la noche, en nuestro tiempo de adoración, le pedí al Señor que me indicara dónde quedarme. Había estado enfermo y seguía estándolo, no deseaba asistir en absoluto a la conferencia porque sabía que el esfuerzo me supondría una carga terrible. Dice, mientras rezaba, oraba, una suave luz llenó la habitación. Dice, trayendo consigo una fragancia como de hermosas flores. Entonces una voz pareció decir, acepta la invitación de mi siervo, John Kellogg, para hacer de su casa tu hogar. Lo he nombrado mi médico y tú puedes ser un estímulo para él. Por eso me hospedo en casa del Dr. Kellogg. ¿Quién habló esto? Dios. Cristo, si queréis. Y poco después iba a entrar en panteísmo y doctrina de la Trinidad. Pero todavía Dr. Kellogg servía a Dios. Servía a Dios. ¿Y cómo habla Cristo de él? Esto habla mucho de nuestro Dios, mis queridos. Esto habla mucho de nuestro Dios. Muchísimo. Dice, deseo de todas las maneras posibles tratar al Dr. Kellogg como el médico designado por Dios. Esto es lo que voy a hacer. Y quiero que mis hermanos pongan lejos de ellos sus dichos injustos. Pregunten, ¿qué dice el Señor? Acudan a Él en busca de ayuda. No os fiéis de las opiniones de los hombres, pues pueden errar. Acude al Señor, Dios de Israel, Él te dará entendimiento y conocimiento. No te apoyes en ningún ser humano. ¿Qué es lo que os contaba yo antes con respecto a lo que tenéis que hacer? Este es el camino correcto, mis amados. Id a Cristo. El hombre puede estar tentado a muchas cosas. Pero yo no estoy en venta, lo he dicho desde hace mucho, mucho tiempo. Yo no estoy en venta. Yo no necesito nada de ti. Ahora, si Cristo acompaña este ministerio y quieres que este ministerio proclame su verdad y necesita ayuda, entonces sabrás lo que tienes que hacer. Pero porque te lo dice Cristo, no porque te lo digo yo. No, querido y querida. Y esta es la posición correcta. Eso es lo que dice la sierva, pero no dice la sierva. O es Cristo nuestra justicia, o hay de nosotros, ¿verdad? Dice, en nuestro momento de oración de aquella tarde, toda la familia se derrumbó. Aunque no sabían nada de lo que yo había visto, se dieron cuenta de que el Espíritu del Señor estaba entre nosotros. La bendición de Dios fluyó a través de la habitación como un maremoto, dice. El Espíritu se apoderó de nosotros y el hermano y la hermana Druila lloraron y alabaron al Señor. En efecto, tuvimos una efusión del Espíritu. Tales cosas son más preciosas para mí que el oro o la plata. Quiero deciros, por Cristo, uníos. No podemos reformarnos poniendo el dedo en los males de otros. De otro, ¿verdad? Dice, Cristo dice que debemos amarnos unos a otros, que debemos tratar honesta, justa y verdaderamente a los demás. Dice, odio vuestras pesas y medidas falsas.
Él nos conoce a cada uno de nosotros y quiere que entremos en estrecha relación con Él. Le dijo a Cornelio dónde encontrar a Pedro. Sabía exactamente dónde encontrar a Pedro. El ángel del Señor podía haberle dado el mensaje a Cornelio, pero no es la manera de Dios. Dice, Él quería establecer una conexión entre Pedro y Cornelio. Dice, la luz que Él había dado a Pedro debía ser dada por Pedro a Cornelio. Y de este modo, quitar prejuicios al mismo Pedro. Si recordar la historia, ¿verdad? Dice, hermanos míos, dejad entrar al Señor, Dios de Israel, en medio de vosotros. Dejadle espacio. En lugar de manifestar odio, manifestad el amor de Dios. Que Dios nos ayude a todos a adoptar una posición correcta. Creo que Dios está hoy aquí. Si no lo creyera, no diría lo que he dicho. Creo que Él puede enviar lo que he dicho a vuestros corazones. Dice, hay un trabajo que hacer, no manteniéndose al margen unos de otros, sino trabajando en los principios de Dios. El Señor quiere que te mantengas en esta fuerza. Quiere que abras las ventanas del alma hacia el cielo y las cierres hacia la tierra. No lo sé si entendéis en profundidad. Quiere que abras las ventanas del alma hacia el cielo y las cierres hacia la tierra. Dejemos de ser egoístas, empecemos a servir. Veamos el cielo y cómo se desarrolla aquello, ¿verdad? Él quiere revelar su salvación. Él quiere que la obra médica misionera y el evangelio estén inseparablemente unidos. Su obra debe ser un todo unido. Dios quiere que los talentos que le ha dado al Dr. Kellogg, quiere que los talentos que hay en nuestras instituciones se conecten con la dirección de su obra. Deben formarse comités que tengan interés en cada parte de la obra. Entonces el trabajo será manejado en un grado más alto de lo que ha sido manejado hasta ahora. Dice, el trabajo médico misionero abre el camino para el evangelio. Deseo decir que Dios no ha bendecido la obra como la habría bendecido si hubiera habido una apreciación de la obra que Él está llevando a cabo. Agradezco a Dios que el Dr. Kellogg no se haya hundido en la desesperación y la infidelidad como yo temía que lo hiciera. Dr. Kellogg puede ser que le haya escrito con demasiada fuerza, pero sentí que debía agarrarlo y sostenerlo con todo el poder que tenía. Aprecio el trabajo que se está llevando a cabo en las líneas misioneras médicas. ¿Cómo alguien puede ver este trabajo y no darse cuenta de que Dios está obrando? Es un misterio para mí, dice. Es el designio de Dios que el Dr. Kellogg esté en su lugar para dar carácter a la obra, alcanzando a las clases superiores. El pueblo de Dios debe sentirse honrado de que Él le haya dado medios para llegar a las clases superiores. Deseo decir que quiero dedicarme a la labor médico-misionera en la medida de mis posibilidades. Hemos hecho lo mejor que hemos podido en esta línea de trabajo en Australia. ¿Dónde estaba ella ahora? En Australia. Pero vino a la conferencia en Estados Unidos en abril de 1891. Dice, doy gracias al Señor porque su bendición ha acompañado nuestro trabajo. Los ministros de Cristo deben estar en una posición totalmente diferente. Deben ser evangelistas, deben ser misioneros médicos, deben tomar el trabajo inteligentemente. Pero de nada les sirve pensar que pueden hacer esto mientras abandonan la obra que Dios ha dicho que debe estar relacionada con el evangelio. Si abandonan la obra médica misionera, no tienen por qué pensar que pueden llevar adelante su obra con éxito, pues solo cuentan con la mitad de los medios necesarios. Dice, atentos, dice, el Señor aún nos ama. ¿Y por qué dice esto? Porque estamos en 1891, después de 1888, que le rechazamos. Y todavía el Señor insistía, ¿verdad? Dice, alabémosle por ello. Tomemos el trabajo de una manera nueva, con corazón, mente y fuerza. No sigáis buscando defectos en vuestros hermanos. Veo suficientes buitres buscando cadáveres. No tengamos nada de eso en nuestro trabajo. No busquéis defectos. Ocupaos de vosotros mismos y tendréis todo lo que podáis hacer. Cuando purifiquéis vuestras almas, obedeciendo a la verdad, ¿qué ha dicho? El día de la expiación. Cuando purifiquéis vuestras almas, ¿cómo? Obedeciendo a la verdad, tendréis algo que impartir. ¿Quiénes son los 144,000?
los que se guían por principios, los que purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Tendréis algo que impartir. Profundidades, amados, profundidades. Dice que Dios os ayude a todos y me ayude a mí. Quiero ayuda, fuerza y poder. Pero no citen a la hermana White hasta que estén en terreno ventajoso, donde sepan lo que están haciendo. Y lo que están diciendo es, escrito está, asegúrate que esté escrito. Y luego ven y escucha lo que te está diciendo Cristo en el día de la expiación. Trata de entender de más. Pero primero entiende lo escrito está, para que no necesites preguntar lo que tienes que hacer. No puedes colocar tu responsabilidad, tus decisiones sobre los hombros de otros. Tienes que ser tú. ¿A quién juzgar a Cristo? ¿De lo que te ha dicho Gabriel, hermana White, o no sé quién? ¿A ti te dirá buen siervo o apartaos de mí? Por tus decisiones, por tus elecciones, por tus acciones, por tus frutos. Y eso es lo que necesitas entender tú y yo, todos por igual. Dice, tomen la palabra de Dios, está llena de carne y bebida. Estudia la Biblia y sabrás más de Dios de lo que sabes ahora. Tendrás algo fresco que impartir a otros. No volverás sobre el mismo tema una y otra vez. Te darás cuenta de que hay un mundo que salvar. Les pido que se pongan toda la armadura y estén seguros de que sus pies están calzados con la preparación del Evangelio de la paz. Y aquí se termina nuestra reflexión, mis amados. Dijo Cristo, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Espero, mis amados, que esta reflexión os pueda servir. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que tengamos discernimiento, que entendamos su verdad, su palabra, su perspectiva, y no otra. Recuerden, el espíritu del enemigo se le parece tanto. Él estaba en el trono de Dios, él conocía lo más cerca a Dios. Y sabe cómo disimular para engañarnos. Ested atentos, amados, no sentimientos, principios, escrito está. Y no tengan miedo, confíen en Cristo, en nadie más. Espero, mis amados, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.